Sean bienvenidos a Protagonistas de la Historia. En este clip vamos a repasar la vida y carrera política de uno de los mandatarios mexicanos que con sus acciones definió, para bien y para mal, la política en México en la segunda parte del siglo XX. Nos referimos a Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz Bolaño nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, en el estado de Puebla. Hijo de Ramón Díaz Ordaz Redonet y Sabina Bolaños Cacho. Tuvo dos hermanos mayores, Ramón, quien nació en 1905 y María, nacida en 1908, luego tuvo dos hermanos menores, Ernesto y Guadalupe. Las familias Díaz Ordaz y Bolaños eran muy importantes en el estado de Oaxaca, de donde eran originarios. Ramón Díaz Ordaz era nieto de José María Díaz Ordaz, un liberal quien encabezó en ese estado a los de su bando frente a los conservadores en la Guerra de Reforma, incluso fue gobernador. Uno de los hermanos de su madre, Miguel Bolaños Cacho, también fue gobernador de Oaxaca en 1902, y luego de 1912 a 1914, otros miembros de la familia Bolaños Cacho también llegarán a ocupar cargos destacados en la política local e incluso a nivel nacional. Ramón Díaz Ordaz estaba lejanamente emparentado con Porfirio Díaz, y siendo descendiente de un héroe de la Reforma, ocupa varios cargos políticos en Puebla, como el de jefe político del distrito de Chalchicomula. Sin embargo, con el estallido de la Revolución Mexicana de 1910 barrió con la estructura porfirista, por lo que la familia Díaz Ordaz cayó en graves problemas económicos al haber perdido gran parte de sus propiedades. Tras haber migrado a Jalisco, volvieron a Oaxaca, donde Gustavo Díaz Ordaz realizó sus estudios básicos e ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la preparatoria, pero por la falta de empleo y carencias económicas la familia migró a la ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre. Después de estas idas y venidas, Gustavo Díaz Ordaz se casó con Guadalupe Borja Osorio en 1937. El matrimonio tuvo 3 hijos, Gustavo, María Guadalupe y Alfredo. En el estado de Puebla ingresó al Colegio del Estado de donde se graduó a los 26 años de edad como abogado. En su vida profesional desempeñó varios cargos públicos entre los que estuvo como presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Puebla. Su trabajo en esos cargos llamó la atención del gobernador de la época y cacique poblano Maximino Ávila Camacho, quien sería impulsor de su carrera política. Gracias a Ávila Camacho será vicerrector de la Universidad de Puebla, después ocupó la Secretaría de Gobierno en ese estado con el gobernador Gonzalo Bautista. Para 1943 fue postulado y elegido diputado federal. Al término de su periodo, en 1946 fue elegido senador, cargo que ocuparía hasta 1952. En su tiempo en el Senado formaría un grupo con personajes como Adolfo López Mateos, Alfonso Corona del Rosal y Donato Miranda, con quienes posteriormente seguiría trabajando en otras instancias. Para el 1 de diciembre de 1952, el nuevo presidente Adolfo Ruiz Cortines lo nombró director jurídico de la Secretaría de Gobernación, y meses después asumió el cargo de oficial mayor en la misma secretaría. En el siguiente sexenio, el 1 de diciembre de 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia de México, y nombró a Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación. Este cargo lo ocupó hasta su postulación como candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia de México, la cual ocurrió el 15 de noviembre de 1963. En su postulación como candidato, Díaz Ordaz se declaró como siervo de la nación, y dijo que su inspiración era José María Morelos. En las elecciones de 1964, Díaz Ordaz ganó con el 88.8% de los votos en contra del 10.9% de José González Torres del PAN. El 1 de diciembre de 1964, Gustavo Díaz Ordaz asumió la presidencia de México. A nivel económico y de infraestructura, Díaz Ordaz continuó con el modelo de desarrollo estabilizador, de hecho fue el último gobierno que aplicó este tipo de medidas. El PIB mexicano en el sexenio de Díaz Ordaz se mantuvo en un crecimiento de entre 6 y 8%, mientras que la inflación se mantuvo estable, en un 2.7%. Pese al buen desempeño macroeconómico, la desigualdad en los ingresos no mejoró, haciendo evidente el contraste entre el entorno urbano y el rural, además de que la tasa de desempleo se mantuvo constante, habiendo un incremento importante en la economía informal. En su administración, Díaz Ordaz amplió la industria petroquímica e incrementó la cobertura en el servicio eléctrico. Fue creado el Instituto Mexicano del Petróleo, 8 refinerías, presas y torres de comunicaciones en diversos puntos del país. Además se construyeron 8 aeropuertos y se amplió la red de carreteras. También se inauguró la línea 1 del metro de la Ciudad de México, la cual inició operaciones el 4 de septiembre de 1968 con Alfonso Corona del Rosal como jefe del Departamento del Distrito Federal. Díaz Ordaz fue el primer pasajero del sistema de transporte colectivo metro. A pesar de las obras y el crecimiento económico, por lo que se le recordará a Gustavo Díaz Ordaz es por su poca tolerancia ante los movimientos sociales. Enfrentó protestas de médicos, estudiantes y otros grupos sociales.
Si bien la constante en los últimos gobiernos emanados del PRI fue la represión, con Díaz Ordaz esta fue acentuada. La Fiscalía de México determinó en una investigación posterior que en el gobierno de Díaz Ordaz se realizaron detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización y ejecuciones extrajudiciales con el fin de acabar con movimientos sociales en la Ciudad de México y algunos estados del país. No solamente en contra del movimiento estudiantil de 1968, sino en toda su gestión de 6 años. Díaz Ordaz creía que había una conexión entre el movimiento estudiantil de 1968 y el comunismo internacional para sabotear los Juegos Olímpicos a celebrarse en la capital mexicana. Incluso dio información falsa a la Embajada de Estados Unidos en México y a la Agencia Central de Inteligencia de ese país, de la cual era informante. Según esta información, los líderes estudiantiles estaban asociados con comunistas apoyados por la Unión Soviética, Cuba y China para provocar un estallido ideológico en México, a favor del comunismo. Ante la difusión de esta hipótesis en los gobiernos de Estados Unidos y México, fue implementada una campaña de medios de comunicación para reforzar la idea de la conjura comunista hacia la población, una justificación para la represión a gran escala, argumentando que este movimiento estudiantil sería un riesgo para la seguridad nacional y la soberanía. En su cuarto informe de gobierno, Díaz Ordaz asoció el descontento de los estudiantes con intentos de sabotaje a los Juegos Olímpicos. Dijo que no toleraría ningún acto por restar lucimiento a los Olímpicos. El presidente argumentó que entre los estudiantes había actores externos para perjudicar al país. Díaz Ordaz se mostró muy ofendido por la toma de la catedral y el izamiento de una bandera rojinegra en el asta bandera del Zócalo capitalino. La orden dada por Díaz Ordaz culminó en la implementación del operativo militar Operación Galeana, el cual concluyó en los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, convirtiéndose en el responsable intelectual, junto con sus secretarios de Gobernación, Luis Echeverría y de la Defensa, Marcelino García Barragán, de la eliminación, detención y desaparición de centenas de estudiantes. En este operativo participaron la Secretaría de Gobernación, el Ejército Mexicano, la Policía Secreta y un cuerpo paramilitar conocido como Batallón Olimpia, el cual fue con formación específicamente para reprimir y amedrentar al movimiento estudiantil. En su quinto informe de gobierno, en 1969, Díaz Ordaz declaró lo siguiente: por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. El 8 de noviembre de 1969, Díaz Ordaz designó a Luis Echeverría como candidato presidencial para las elecciones de 1970. Así, el 1 de diciembre de 1970, Echeverría lo sucedió en la presidencia de México. En los años posteriores a su presidencia, Díaz Ordaz se retiró de la vida pública. Sin embargo, en el mes de abril de 1977, fue nombrado embajador de México en España, tras reanudarse relaciones diplomáticas entre ambos países, tras 38 años de interrupción por la instauración del franquismo en ese país. Aunque pocos meses después renunció al cargo debido a las críticas por sus acciones en Tlatelolco. Gustavo Díaz Ordaz falleció el 15 de julio de 1979 en la Ciudad de México debido a un cáncer de colon.